se va a discutir en el Pleno a profundidad este decreto. Abogado Mario Díaz, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, gracias por atendernos en el matutino. ¿Cuál va a ser la temática a seguir en este Pleno? Buenos días. Buenos días. Bueno, como ya el pueblo hondureño sabe, este tema estaba en la agenda del Pleno que se tuvo el 20 de septiembre. Pero pues por cuestiones de que algunos compañeros todavía expresaron no haber tenido tiempo para haber leído con amplitud este proyecto, entonces se decidió colocarlo en agenda hasta para una vez concluido este periodo de vacaciones. Por lo tanto, pues es un tema que ya está en la agenda del 8 de octubre y eso es lo que vamos a discutir ese día. Y la temática ahí es bien simple, se hace como es un proyecto que en la Sala Constitucional no se resolvió unánimemente, pues se presentan ambos proyectos, tanto de los compañeros magistrados que votaron a favor del mismo como los que están en contra. Por lo tanto, esos dos proyectos se van a discutir y se tomará la decisión que en ese momento corresponde al voto de cada uno de los magistrados que votan a favor de uno u otro proyecto, los que están pendientes de resolver para ese día. ¿Estarán los 15 magistrados propietarios conociendo esta temática, abogado Díaz? Es probable que sí, todos, excepto los que ya participaron previamente en la Sala Constitucional. Ellos no pueden estar de acuerdo a la normativa planteada en este tipo de casos. Cuando un asunto se resuelve por mayoría, entonces los participantes previos no pueden participar en el Pleno. Esos son los que se excusan y evidentemente ahí van a ser sustituidos por otros compañeros magistrados, ya sea por los integrantes o por algún otro que esté apto para hacerlo de acuerdo a la normativa interna. Correcto, es decir que los 5 magistrados que integran la Sala Constitucional y quienes estuvieron, que conocieron esta causa en esta instancia, no van a participar, tienen que ser sustituidos. Ellos ya no participan, tienen que ser sustituidos por los magistrados integrantes. ¿Qué se buscará con este decreto, abogado, en el Pleno? ¿Que se derogue el mismo o interpretar su aplicación hasta hoy? Bueno, eso ya es un asunto interno que corresponde a la discusión que se haga en ese día. Pues obviamente no se puede adelantar ningún tipo de criterios, porque eso pues al hacerlo pues yo estaría incurriendo pues en una situación que me dejaría al margen de esa discusión y por lo tanto no puedo yo emitir criterios previos al respecto. Lo único es dejar establecido que la agenda ya contempla este tema para ser resuelto y será en ese día pues que se habrán de tomar las decisiones que correspondan. También se tomará en cuenta la petición de los apoderados legales del exalcalde Padilla Sunseri. Bueno, es que básicamente lo que se va a resolver no es en relación específicamente al caso Padilla Sunseri, lo que se va a resolver es si efectivamente cuáles son las consideraciones que hizo la sala, tanto la mayoría como la minoría, en relación a la aplicación o no del decreto. Perfecto. Entonces, ¿convocados a qué horas el día 8 de octubre, abogado Díaz? Para las 8:30 de la mañana estamos convocados. Bueno, perfecto. Gracias, abogado Mario Díaz, muy amable por participar con nosotros en el matutino. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, abogado Mario Díaz, confirmando esta noticia de lo que va a pasar en la reunión del Pleno de Magistrados en la Corte Suprema de Justicia el día 8 de octubre para analizar el tema del decreto de amnistía política, donde ya se han beneficiado muchos. Sí, muchos. ¿Qué opina el experto en temas constitucionalistas? Oliver Erazo, Vicente Turcios, con ustedes. Buenos días. Hola, buenos días, licenciado Ramón Matute. Y lo que llama la atención es que en verdad entran a este pleno los dos amparos que ya fallados por mayoría por la Sala Constitucional y por eso no van a integrar esos 5 magistrados, es que son los de Padilla Sunseri justamente y se dejan a la deriva los espinosos que presentó la abogada Carla Romero. Abogado, ¿qué puede pasar en este pleno? ¿Se otorgan? ¿Se deja sin efecto estas amnistías? ¿Qué puede pasar, abogado? Buenos días. Muy buenos días. Mire, de conformidad al contenido de ese decreto 04 del 2022, de fondo es inconstitucional, absolutamente, y solo para que la población tenga 2 puntos de referencia. Uno, se violenta el principio de jurisdicción y de juez natural.
Es el juez natural el que califica en qué va a subsumir un tipo penal o qué acción o conducta corresponde a un tipo penal. Entonces ese es juez natural el que debe de decir mediante una resolución motivada si determinada conducta es un delito político o un delito conexo con el político, y no debe de ser en un catálogo establecido en ese decreto 04/2022 que ya lo incorporan. Y no solo eso, peor aún, dejarle a un ciudadano X el hecho que determine si esa conducta era un delito político o se consideraba político. Eso es una aberración jurídica tremenda en ese. Otro punto, el contenido de ese decreto parece más de un indulto que de una amnistía, y en ese sentido también irrumpe el Poder Legislativo en las facultades del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque solo el Ejecutivo tiene la facultad de otorgar indultos y amnistía únicamente el Poder Legislativo. Entonces, aunque le hayan cambiado el nombre, aunque ellos sostengan que eso no es un decreto de amnistía porque se llama de otra forma, en el fondo es un decreto de amnistía, fíjate bien, cuya naturaleza propiamente de conformidad a su redacción prácticamente es un decreto de indulto. Aparte de ello, violenta otros preceptos constitucionales a efecto dominó. No obstante, como ya hay un precedente anterior de este mismo pleno donde declaran con efecto ex tunc, por ejemplo, el tema de las sedes, donde hay igual razón de nulidad debe de haber la misma disposición. Entonces, en este sentido, entendería yo que el Pleno de la Corte va a declarar inconstitucional ese decreto 04/2022 y también lo hará con efectos ex tunc. Un nombrecito con el que lo arropan y que es Ley para la Reconstrucción Nacional del Estado de Derecho y para que los hechos no se repitan. ¿Tiene relación esto o cambia el hecho de que se le llame Pacto de Impunidad 2, abogado? No, es un pacto de impunidad 2.0 e independientemente del nombre que se le haya dado, es un decreto de amnistía innecesario, porque ya existía una amnistía que el expresidente Porfirio Pepe Lobo la había otorgado en el año 2010. Solo que ahí no se agregaban delitos contra la administración pública o de corrupción, como sabemos. Sí, porque era un decreto de amnistía propiamente dicho, bien elaborado y de conformidad a la doctrina constitucional de lo que se debe de entender por un decreto de amnistía. Ahora, la expectativa de la población hondureña es grandísima, porque de aquí se va a marcar realmente cuál es el juego del actual gobierno y de los tres poderes del Estado. Estarían dando a todos los hondureños un mensaje muy inapropiado y prácticamente un subrayado de justicia selectiva. Bueno, no van a participar los 5 magistrados de la Sala Constitucional, quienes ya vieron en segunda instancia este tema. Ya en el Pleno tendrán que incorporar a nuevos magistrados. Con lo que pasó con el tema de las sedes, sí, y tomando en cuenta quienes van a llamar, abogado, ¿cómo lo visualiza usted? No, independientemente de la responsabilidad histórica tanto de los magistrados propietarios como los integrantes es la misma. O sea, la responsabilidad es ante 10 millones de hondureños que están esperando que se resuelva de conformidad al principio de legalidad y la supremacía constitucional y al anhelo de justicia y de lucha contra la corrupción que tiene el pueblo hondureño. Todo fallo que vaya contrario en este sentido, entonces va a dejar muy marcada y muy desbalanceada la balanza del actual Pleno del Poder Judicial, y eso no se lo van a poder sacar de la mente del pueblo hondureño. Perfecto. Son varios, ¿verdad?, los que han recibido el beneficio de esta amnistía política. Pues entiendo, sí, que son varios y que son muchísimos de los del actual gobierno, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ver si el discurso de lucha contra la corrupción se mira concretizado, declarando inconstitucional ese decreto de amnistía, que no es más que un manto de impunidad grosera y grotesca que el pueblo hondureño ha tenido que soportar del actual gobierno y del actual poder legislativo. Gracias, abogado Oliver Erazo, abogado constitucionalista, muy amable
por estar con nosotros. Vicente Turcio, sus conclusiones. Muchas gracias por su invitación. Gracias. Vicente Turcio, sus conclusiones. Bueno, gracias a Vicente Turcio sobre esta nota de impacto que hemos dado a conocer esta mañana en el matutino. Más noticias de impacto esta mañana. Mucha atención. Vamos con más noticias. El día de ayer el secretario